Las señoras del Heimaitá, María Irene Cardoso, Laura Sataka y María Graciela Yamaguchi, invitaron a pasear a Malena Higashi por los jardines de Té de Misiones. Nos adelantamos un día para darle la bienvenida. Buen día, Malena. Hola, buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Queremos hablar un poco del libro que nos tiene encantados. Lo has presentado un año atrás. A mí me ha llegado por gracia de María Irene Cardoso, lo quiero destacar. Es un viaje bellísimo hacia tu Japón, ¿no? Un ensayo acerca del camino del té. ¿Por qué la ceremonia es un camino? Bueno, en Japón, esto que en Argentina llamamos ceremonia de té, se llama Chado, que significa justamente camino del té, ¿no? Y me resulta interesante esta manera de nombrarla porque tiene implicancias para mí más profundas que quizás una ceremonia que es más acotada. Así que, bueno, está enmarcada también dentro de las disciplinas que se las conocen como artes del Do, quizás, que son las artes, Do significa camino, ¿no? Entonces, hay muchas otras disciplinas japonesas como el Ikebana, las artes marciales, que tienen que ver con esta idea de estudio constante y de mucho rigor, ¿no? No sé cómo decirlo, como algo muy japonés también, de insistir en la práctica y de ir mejorando a medida que uno va avanzando, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho del gran maestro Zen no Rikyu del siglo XVI que dice: cuando este camino deseas seguir es en tu corazón en donde vas a encontrar al maestro, ¿no? Y me gusta mucho esta idea porque significa que el deseo tiene que partir de uno para aprender algo o para avanzar, ¿no? Y me parece que las disciplinas del Do están planteadas o se formulan desde un lugar un poco diferente a veces a la pedagogía y la didáctica occidental. Así que pensarlo como un camino que es constante y que nunca termina, ¿no? Porque tampoco podemos llegar a un punto en el que uno dice, sé todo acerca del té. Es imposible. Son tantas cosas que hay alrededor de eso que no se puede completar un conocimiento. Digo, uno es un estudiante eterno en un punto. Y bueno, nunca pierde la capacidad de asombro tampoco, ¿no? Porque siempre hay algo nuevo o cosas que mecánicamente haces porque son repetitivas o porque las vas haciendo año tras año, aún así te pueden sorprender en algún punto del camino, ¿no? Con algo nuevo que no habías, en lo que no habías reparado antes. Es como para mí, como para releer un muy buen libro que nunca envejece y que de alguna forma siempre se actualiza, ¿no? Así que, bueno, ese es un poco el planteo. Ese es el planteo, decís, de alguna manera el primer paso es entrar a la caverna, al corazón, y desde ahí de alguna forma empezar a transitar que no se completa el transitar el camino del té. Claro, es como un devenir para mí, ¿no? Y siempre pienso en la imagen de una espiral que es infinito, no es un círculo, ¿no? Donde uno parte desde un punto y llega hasta un punto final, sino que ese camino es constante, perpetuo, ¿no? Sí. El aprendizaje, ¿no? Es el camino, eso es lo que nunca termina. Vos decís que es una espiral, y lo mencionás inclusive en tu libro desde ya, cuando decís que las familias heredan el kimono y lo van compartiendo de generación en generación, como lo decís en tu libro. Los de acá transfieren el alajero a las hijas y después a las nietas, y si no es un collarcito, un anillo. ¿Y tu kimono qué tiene? ¿O qué dice tu kimono? Yo tengo muchos kimonos heredados, ¿no? Algunos me fueron regalados cuando estuve en Japón y muchos otros eran de mi abuela, ¿no? Pero en particular
hay un kimono de seda que fue un regalo de la abuela de mi abuela, cuando ella estuvo en Japón. La historia, bueno, la voy a contar lo más sintética posible, pero mi abuela nació en Argentina, mi abuela que practicaba ceremonia de té. Yo siempre pensé que ella era japonesa. Ella es hija de japoneses, pero nació en Buenos Aires. Cuando tenía más o menos 7 años, mi bisabuela la mandó en un barco de nuevo a Japón con su hermana mayor, con la idea de ir volviendo de a pocos todos a Japón, ¿no? La familia completa. Pero iban viajando de a partes. Y lo que pasó fue que empezó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, mi abuela estaba recluida en una casa de campo. No estaba ni en Tokio, ni en Hiroshima, ni en Nagasaki, por suerte. Ella es de la región de Kyushu, su familia. La prefectura se llama Kagoshima. Y durante su estadía ya fue al colegio. Fue criada por su abuela. Y bueno, en un momento empezaron a alimentar, ¿no? Kagoshima y la región de Kyushu es productora de seda. Así que recolectaron, digamos, el hilo de seda que hacían los gusanos. Y ese hilo lo mandaron, bueno, a una persona que confeccionaba kimonos y luego lo mandaron a teñir, ¿no? Entonces es un kimono que es totalmente artesanal y en donde la familia de Vela fue parte del proceso, ¿no? De ese kimono, de esa tela. Y cuando terminó la guerra, bueno, ese fue el regalo que la familia de mi abuela le dio a ella, ¿no? Como diciendo, bueno, esto es para que te lleves con vos siempre, ¿no? Un regalo realmente. Y yo me imaginaba, ¿no? Un Japón totalmente empobrecido, bueno, con lo tremendo que fue además la Segunda Guerra Mundial, mi abuela volviendo en un barco de vuelta a Buenos Aires, ¿no? Con un proyecto que había quedado trunco, porque en realidad la idea era continuar allá en Japón. Y algo que me dijo mi abuela es que tuvo que aprender otra vez a hablar en castellano, ¿no? Como que se había olvidado un poco y tuvo que hacer el switch otra vez. Entonces yo me imaginaba, a ver cuántos años tenía ya mi abuela, como 14, 15 cuando regresó, o quizás un poco más. Pero bueno, una adolescente regresando de un Japón que había perdido la Segunda Guerra Mundial con un kimono en el baúl, ¿no? Digamos, en un cajón. Y ese kimono, o sea, lo increíble es que mi abuela en ese momento no sabía que iba a terminar dedicándose a practicar y enseñar la ceremonia de té. Pero es la prenda que se utiliza para hacerlo. Así que me parece como algo mágico, ¿no? Que haya sucedido. Y bueno, ese kimono ahora lo tengo yo, lo uso solamente en ocasiones muy especiales. Y es muy lindo pensar que hay una prenda, ¿no? Que es representativa de la cultura japonesa, que se utiliza en la ceremonia de té y que tiene esa historia y ese bagaje y lo transmite, digamos, de alguna forma, ¿no? Porque no es un kimono, es diferente a todos los kimonos que yo tengo. No sé cómo explicarlo. Tiene un vuelo propio, tiene una magia. Y creo que la historia detrás de esa prenda hace que lo tenga, ¿no? Si yo puedo también contarlo, quien ve ese kimono va a sentir esa energía, esa historia que hay detrás. Qué maravilla. En la ceremonia de té pasa un poco eso, sí. Los objetos que utilizamos, las prendas que vestimos, el incienso que colocamos, todo tiene una historia para contar, un sentido. Yo siempre digo, para mí es como una narrativa, ¿no? Hilando también historia detrás de los objetos y las cosas que elegimos para servir un té. Sí, ¿no? Del libro vamos a hablar poquito, vamos a reservar la oportunidad que nos dan las señoras del Genmaicha entre lunes y martes para que vos puedas ahí contar un poco un poco los fundamentos de la historia, pero de alguna manera es la historia de tu abuela también, es la historia de ese kimono. Sí. Vos decís ir hilando, hablás otra vez de los hilos, seguramente los hilos de seda que le dieron forma al kimono. Vos decís del kimono es el cuerpo a la manera japonesa. Y también advertiste en esta charla, mira, vamos a separar las cosas, no me lo decís en ese tono muy propio de tu condición japonesa, pero me decís una cosa es la ceremonia y otra cosa es el camino. Y sin embargo el libro termina
si yo mal lo interpreto, creo que sería el último capítulo con el apéndice Chanoyu, ¿no? Agua caliente para el té, y ahí describís en detalle todo el rigor de lo que consiste la ceremonia, ¿no? Una especie de manual de instrucciones autotestimonial. Sí, Chanoyu también es otra de las maneras de llamar a esta disciplina, ¿no? Y significa agua caliente para el té, que ya me parece poético, ¿no? Y sí, es una descripción de una parte nada más de lo que es un encuentro de té. Es tan solo una pequeña parte. Un poco la idea fue, bueno, es un libro que se la pasa hablando, ¿no? De la ceremonia de té, describe como de manera parcial un encuentro, otro encuentro, una ceremonia de carbón. Y la verdad es que quería al final que la gente tuviera como, los lectores tuvieran algún acercamiento al nivel de detalle, de precisión y de estilo, ¿no? Que tiene un encuentro de té, porque así como antes hablé de los objetos que se eligen y demás, también hay una cuestión performática, ¿no? Y donde el cuerpo tiene mucho protagonismo. Y también me resultaba interesante, ¿no? Porque, bueno, recién lo dijiste vos, el cuerpo a la manera japonesa. Creo que también esa gestualidad, esa manera, esa precisión, esa manera de hacer las cosas, también refleja algo de la cultura y algo muy propio también de la ceremonia de té. Sí. No hay nada librado al azar, o sea, todo está pautado, con qué mano tenés que agarrar tal objeto, cómo se purifican esos objetos, hay, bueno, infinidad de cosas que hay que aprender, y que cuando alguien está sentado ahí esperando a que le sirvan el té, se ve como una coreografía, ¿no? Como una danza para mí. Es muy hipnótico y también muy relajante, ¿no? Mucha gente para la que preparé té alguna vez me dijo que le daba, no sé, como que un poco de, a veces sueño incluso, o la sensación de que el cuerpo se afloja, ¿no? Que se relaja, y algo muy hipnótico también. Eso es lo que suelo notar y lo que a mí también me pasa cuando estoy viendo a alguien que está haciendo un té. Yo sé que tenés un montón de cosas por hacer ahora, pero me disparás tantas otras. Solamente te voy a decir alguito que me queda. Vos decías que yo dije que el kimono, es el cuerpo a la manera japonesa, lo decías vos. Yo lo estuve releyendo en tu libro. Sí, bueno, citando, ¿no? Citándome decías que... Sí. Esto de la postura, que cuando volviste a Buenos Aires, tu abuela notó el cambio en tu postura, se te notó hasta en tu transitar, el ejercicio del uso del kimono y el lugar que le das al vientre, inclusive al momento de sentarse, ¿no? Entenderlo como una ocasión clave. Otra de las cosas que vos mencionás mucho, que por eso queríamos charlarlo con vos, es entender que un encuentro es una oportunidad y que cada momento es único y irrepetible. En palabras del Japón, vos lo dirás como corresponde, Ichigo Ichie. Ichie, sí. Es una frase bastante conocida en el mundo del té, viene del budismo zen, y para traducirla significa un encuentro, una oportunidad, ¿no? Es decir, realmente un encuentro de té es un espacio y un tiempo que no van a volver a repetirse jamás de la misma forma. Podemos volver a hacer el mismo procedimiento de té con las mismas personas en la misma época del año, de acá a un año, por ejemplo, pero las circunstancias, nuestros pensamientos, vamos a estar modificados de alguna forma. Entonces, es una frase que habla de disfrutar el tiempo presente, ¿no? Y es uno de los pilares de la ceremonia de té, digamos, que hay que no pensar en el pasado ni en el futuro cuando estamos compartiendo un té, ¿no? Realmente prestar atención, habilitar los sentidos, ¿no? Para percibir las cosas, estar atentos al pequeño diálogo, ¿no? Que puede llegar a haber entre un anfitrión y una invitada, porque realmente
la mayor parte transcurre en silencio, pero es un momento para compartir entre personas, básicamente, ¿no? Como no es más que eso, o sea, el vínculo que se da entre el anfitrión y sus invitados, eso es lo que realmente importa, más allá de la etiqueta, más allá del si el té estaba rico o no estaba rico, no sé, como que en realidad todo eso es un segundo plano y es una vía, ¿no? Por eso un camino, ¿no? Para desarrollar eso, esa capacidad para estar atento al otro y quien recibe ese té, recibirlo con gratitud, ¿no? Eso también es una enseñanza del té, la gratitud, la felicidad por el momento compartido, digo, es un regocijo que te sirvan un dulce japonés, bueno, que tiene sus características también, algunos tienen forma de flor, de paisaje, o de una forma un poco abstracta representan alguna cuestión, ¿no? de la cultura japonesa. Entonces es un código, digamos, la ceremonia de té, que va más allá de las palabras, ¿no? Con pequeños objetos o pequeños gestos representamos cosas enormes, y entonces la gratitud es realmente es una alegría compartir un encuentro de té. Y bueno, siempre digo, para mí es como el reverso de la vida, ¿no? Como hay muchas cosas que están representadas en la sala de té que tiene que ver con la vida que vivimos, y es como realmente generar el tiempo y el espacio para disfrutar de todo eso, de la naturaleza también, del momento compartido con otros, y bueno, por supuesto que el té es sabroso y todo lo que se sirve también, así que de mucho disfrute. Malena, también. Gracias por la paz, ¿no? Ojalá tenemos oyentes en línea, algún que otro mensaje. Esto es radio y de alguna forma esta charla refunda la radio, refunda nuestra instancia también de compartir información de la alimentación desde Frontera Jesuita. El que quiere más momentos para disfrutarlo, lunes en la Biblioteca Popular en Posadas a las 6 de la tarde, martes a las 7 en la Asociación Japonesa, en la Casa de Japón, en el Parque de las Naciones en Oberá, para disfrutar toda tu experiencia generosa plasmada e impresa en el libro El viento entre los pinos. Malena Higashi, gracias por recibirnos en tu casa. Bueno, hasta cualquier momento. Nos vemos la semana que viene y muchísimas gracias por este espacio. Hasta pronto.